Hola, muy buen Hola, día, ¿cómo buenos están? días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video del canal de Mniscata, donde en este video continuaremos tratando el tema que habíamos comenzado en el video anterior, que era el video de los cuatro jinetes del fin de una era. Para revisar ese tema, pueden verlo en el link que dejaremos aquí abajo en la descripción. Allí va a estar ese video para que se entienda el contexto y el sentido de lo que hablamos, porque hoy hablaremos el primero de estos jinetes, que es el de la economía. ¿Y a qué nos referimos con el jinete de la economía en este contexto? Muy bien, Mauricio. Estamos hoy, en esta ocasión, ante el jinete de la economía y se están derrumbando, ¿verdad? Muchas cosas en cuanto a la economía. Se está hablando de una crisis económica, bueno, favorecida, vamos a decir, o detonada por esto de la pandemia, ¿no? Todas las medidas sanitarias. Y hay un viejo paradigma que quiero hablar que está basado en una creencia que ha imperado en nuestro sistema económico, que es la creencia del no tengo. ¿Ah? El no tengo. La creencia base es que el individuo se ha desconectado de la abundancia, ¿sí? Entonces, una cosa lleva a la otra. Es como que, a ver, este sistema económico viola la ley de abundancia, el sistema económico que ha imperado en Occidente. La ley de abundancia, a su vez, está emparentada, por decirlo así, a la ley de creación. ¿Tá? ¿Qué implica la ley de creación? Que lo material se crea previamente en lo inmaterial. Esto hace que nos detengamos en el poder que tienen nuestras creencias en la manifestación de nuestras vidas. Es decir, si ha habido pensamientos dominantes de escasez, de miseria, eso influye en la calidad del relacionamiento que tengamos con el mundo material. Y bueno, para que millones de personas experimenten la escasez, que es lo que ha estado pasando y está pasando, es necesario inventarla antes. El tema es quién se beneficia de eso, ¿no? Hay, digamos, una base de igualdad en todo esto. Y bueno, y pensemos que la fuente de abundancia es infinita, ¿sí? Eso es innegable, podemos buscar miles, millones de ejemplos. La fuente de abundancia es infinita. Nuestras creencias también siguen ese lineamiento. Entonces, ¿por qué muchas veces nos atrapamos en creencias limitantes? Por ejemplo, dentro de un sistema económico que se ha creado, se ha inventado y también está basado en gran parte por esas creencias limitantes que no van en sintonía, no van en la línea del flujo de abundancia, ¿no? Porque los recursos son infinitos. Eso justamente también parte de lo que quería acentuar o recalcar precisamente. ¿Por qué? Porque en el paradigma económico actual que tenemos, como todo paradigma, está basado en ciertos supuestos o pilares que están a su base que muchas veces, y la mayoría de las veces, no se cuestionan, se toman nada más y se heredan, digamos, se reciben por inercia cultural y no se cuestionan, como decía. ¿Cómo cuál? Justamente ese que se dice cuando nosotros entramos estudiamos con algo de economía muy básica, por primera vez, incluso en el liceo, en el colegio, ni siquiera algo terciario, sino que algo muy básico. Después de definir economía, ¿qué es lo primero que se nos dice? Que los recursos son escasos. Que los recursos son escasos. Es lo primero que uno le dicen y se asume sin más como dogma. Es decir, de alguna manera, de entrada, ya se nos trata de convencer de esta mentalidad de escasez. Pero yo me pregunto, ¿es esto cierto? ¿Es así? ¿O es como ha funcionado el sistema y la manera en que nosotros hemos gestionado un sistema de funcionamiento justamente de los recursos? ¿Está alineado este sistema con lo que es realmente genuino en funcionamiento, que serían las leyes de la vida, las leyes que podríamos decir, funciona el universo? ¿Está alineado este sistema con esas leyes o no desde ese punto de partida? Porque una cosa es
lo que nosotros creamos y los supuestos que hay detrás de eso, y otra cosa es son las leyes operativas con las que pareciera funcionar la vida, ¿no? Entonces, ¿Verdad? ahí hay una disonancia grande en este respecto. Entonces yo simplemente quisiera plantear la pregunta, ¿será tan cierto esto de que los recursos son escasos? ¿Cierto para quién? Yo diría. Eso lo dejo ahí abierto. Por otra parte, el segundo supuesto, vamos a decir, que está muy presente en un sistema económico como el que conocemos, más allá de sus variedades, que al final están estos supuestos igual, es el de el crecimiento económico ilimitado. Como que hay que crecer, crecer, siempre estar creciendo, produciendo, haciendo más, 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 más. ¿Y para qué? Y uno dice, ¿y para qué? ¿Se han fijado que cuando, por ejemplo, alguna persona en el ámbito de la política, de la economía, algún dirigente de un país, presidente, le preguntan, ¿y cómo está el país? Y lo primero que a veces responde es, bueno, el crecimiento económico está bien, los índices están bien, como si la vida fuera eso, como si la vida fuera solamente crecer económicamente. Pero, ¿cuál es el sentido de esto? Es como una rueda de hámster que nosotros a veces replicamos en nuestra propia vida porque trabajamos y a veces no sabemos muy bien para qué. Claro, para la supervivencia, pero más allá de eso, supervivencia para qué? Porque la supervivencia se nos transforma en una finalidad. Entonces no sabemos muy bien para qué. Entonces hay que revisar estos paradigmas, estos pensamientos de, bueno, siempre hay que crecer, crecer, producir, producir, producir más. Hay un montón de problemas derivados de esto, por ejemplo la obsolescencia programada, que todos conocemos, y etcétera. ¿Y cuál es el sentido de esto? Todo esto es lo que ya no nos, como colectivo no nos está haciendo sentido y nos está llevando a ver que hay mucho más detrás de todo esto que antes se daba por hecho, que era la única manera que había, que la vida era así. Y hoy sabemos que eso no es así, justamente. Era solo una posibilidad dentro de muchas otras. Exactamente. Además, la vieja conciencia, vamos a llamarla así, propone mejorar en esta línea la competitividad, ¿no? Es el otro tema. Los recursos son El competir. escasos, entonces está el competir. Pero es la competitividad a su vez la que nos ha traído a esta situación, ¿no? Porque, a ver, analicemos bien todo el panorama que se está dando, ¿no? A nivel mundial. Ahora estamos, señores, señoras, en la fase final del juego, donde se va haciendo cada vez más evidente que el origen del problema se encuentra en el propio sistema y más profundamente en el nivel de conciencia que originó este sistema. ¿Ah? Porque vamos a la ley de creación, todo deriva del universo inmaterial, todo lo que existe deriva de lo inmaterial. ¿Ah? Entonces, ¿qué está sosteniendo? Por ejemplo, en el plano de las creencias, ¿quiénes estamos sosteniendo todos? ¿Ah? En mayor o menor medida este sistema que se está derrumbando, hay una crisis, y podríamos decir que cambiando nuestra conciencia, irremediablemente el sistema va a cambiar. Ni siquiera hay que ir al sistema a cambiarlo, creo yo. O sea, cambiar la conciencia, tomando conciencia de manera natural, por ejemplo, de que hay abundancia y no hay escasez, pero haciéndolo realmente en los desafíos que nos presenta la vida, este momento, ¿sí? A mí me ha pasado como terapeuta, biodecodificadora, me ha pasado más de 2, 3 personas, ahora que recuerdo, que me han venido a consultar por el tema del trabajo. Están trabajando en algo que no les gusta, de repente. Me acuerdo un caso de un señor que vino a consultar, no le gustaba el trabajo, pero ganaba bien, tenía una seguridad económica. Y en un momento lo despidieron. ¿Y ahora qué hago? ¿Ah? Y claro, de buenas a primera era lo peor que le podía pasar. Y yo le decía, esto es lo mejor que te puede pasar. Este señor, bueno, fue al seguro de paro y empezó a ver otras vías, otros caminos para estar más alineado, porque tuvo un derrumbe fuerte, una crisis individual fuerte que lo ayudó a resurgir con mucha mayor fuerza y a reposicionarse en la vida y en su lugar, dejar de ver el trabajo solo, por ejemplo, en su caso, como medio para sobrevivir, como medio de supervivencia, alinearse con el disfrute, que eso es abundancia, alinearse con las ganas de vivir, de hacer, con lo que me gusta, y logró al año, me dijo que estaba muy bien y había conseguido otro trabajo y estaba muy motivado buscando otros caminos.
internándose en otros caminos y creándolo, evidentemente, porque nace de ese mundo inmaterial. Entonces, es bueno pensar en esto. Estamos pasando de alguna manera de un modelo y patrón de competitividad también a otro de compartir y de colaborar. Si hay conciencia de miseria, hay acciones miserables y hay resultados miserables. Si hay conciencia de abundancia, hay acciones de abundancia y hay resultados de abundancia para todos, que nos equilibran. Tal cual. Justamente el juego, digamos, la ilusión o la jaula mental que uno se arma al estar dentro de un paradigma, cuando ya este paradigma se va agotando, es que no podemos crear otra cosa si no creemos primero que hay otra cosa. O sea, como decía en el caso anterior, si yo creo que los recursos son escasos y que no hay nada más, es muy difícil que yo quiera crear otra cosa, pero cuando ya me doy cuenta de que eso no es así y hay otras opciones o hay otra, la cosa puede funcionar de otro modo, ahí yo sí tengo el potencial de crear algo nuevo. Y con respecto a este jinete en la economía, en el último tiempo nos vamos dando cuenta ya de que todos queremos paz, queremos tranquilidad, queremos una buena vida, pero todo este panorama de creer que vivimos en una escasez, donde tenemos que competir, donde tenemos que de alguna manera acaparar, genera todo tipo de violencia, genera una violencia económica, así como existe la violencia de la guerra, la más visible, física, hay una violencia económica y hay una competencia y todo este esquema. Entonces, ¿cómo podemos pretender paz en este panorama? Eso en lo personal yo creo que se necesita dar el salto hacia otro paradigma, más que tratar de parchar o arreglar este que se está hundiendo. Básicamente llegando al fin, se está agotando. Y bueno, considero que, o me parece pertinente considerarlo, también que revisar la relación que tenemos entre trabajo y supervivencia, porque el trabajo se nos ha convertido de hecho la palabra trabajo ya es muy decidor al respecto. Trabajo tiene toda una etimología, búsquenla en otro video, creo que la mencioné, la pueden buscar. No lo voy a repetir aquí para que no se me haga tan largo, pero decía que tenemos asociado el trabajo a la supervivencia, se nos ha convertido en un medio para sobrevivir y no en algo, en una herramienta de disfrute, de realización, de colaboración o de expresión de una vocación desde de un brillo. Entonces, en un nuevo sistema, solamente lo planteo, ¿qué pasara si desligáramos de alguna manera el trabajo de la supervivencia? O sea, que la distribución de los recursos se hiciera por lo que realmente necesitamos, por necesidades, y no por un vaivén de un juego monetario, vamos a decir, puesto en marcha por algunas personas que están en una situación de pirámide con respecto a otras, donde hay una arriba y una abajo. ¿Qué pasaría en ese caso? Cambiaría totalmente el sentido de la vida, porque fíjense cuánto tiempo destinamos nosotros a el tema trabajo en la vida. Se transforma en algo central. ¿Qué pasa si fuéramos capaces de cambiar tal vez trabajo por realización, por expresión, colaborar con un sistema desde ahí? No se trata de no hacer nada, seguramente no. Al contrario, si todos estuviéramos motivados a colaborar y aportar desde lo que nos nace hacer, estaríamos justamente cada vez más encendidos con eso de compartir eso. O sea, lo que yo quiero, si algo a mí me motiva, me trae brillo, alegría, yo quiero hacerlo cada vez más, no cada vez menos. No quiero esperar que llegue el viernes para por fin salir de esto y ay, qué fastidio es el lunes. No, y estoy feliz de poder hacerlo todavía más. Entonces, creo que en un nuevo sistema tenemos que hacer toda una reformulación del concepto de trabajo. ¿Desde dónde lo hacemos? Hoy lo tenemos ligado a la supervivencia y lo tenemos ligado a una carga. Bueno, trabajo para sobrevivir, no me queda de otra. Lo que yo siento o quiero, si veo que no es compatible con ese trabajo, lo tengo que postergar, lo tengo que dejar para más adelante, olvidarme de ello. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si... Y este cambio lo podemos hacer de manera individual, no es necesario esperar que todo el mundo lo haga. ¿Qué pasa si vamos abriéndonos a conectar cada vez más con una vocación? Y desde ahí buscar las maneras de compartir eso con el mundo, ponerlo a disposición de otros en una red de colaboración para sostener lo que podríamos llamar una economía. Yo no estoy diciendo que no haya intercambio, pero es desde otro lugar. ¿Qué pasaría si consideramos este tipo de
de dinámica, el trabajo como expresión de lo que soy y no como mera fuente de supervivencia? Es una pregunta abierta, digo. Sí, muy bien. Ok. Está muy buena la pregunta que hizo Mauricio. Respecto a lo de la crisis, es una situación, un panorama que el que estamos pasando, el que estamos viviendo, que hay mucha gente que me ha planteado este tema también de, bueno, ¿y esta crisis hacia dónde va? Hay mucha incertidumbre, hay gente que está angustiada, me llega mucho por la parte clínica, gente con ansiedad, angustiada por el futuro, por el tema, bueno, de sus reservas monetarias, de dineros en el banco, qué va a pasar, colapsos, etcétera. Y bueno, es innegable que estamos en crisis. Hay una crisis fuerte a nivel económico, social, todos los paradigmas, todos estos cuatro jinetes, ¿no? Básicamente se están removiendo y nos están removiendo mucho. Lo bueno es ir pensando también en sintonía con la etimología crisis, ¿no? Crisis tiene un origen que significa también oportunidad. Crisis es sinónimo de oportunidad. Incluso las personas con fuerte carácter emprendedor saben de que las crisis en realidad generan oportunidades o no sé si esconden, o sea, detrás de una crisis hay una oportunidad. Se refieren a que en contextos críticos surgen oportunidades para hacer buenos negocios. La crisis económica es sin duda una buena oportunidad para hacer buenos negocios para quienes están en la cúspide de la pirámide económica, ¿no? En la cúspide del sistema. De hecho, las crisis económicas y sociales, que estas últimas van en la misma línea, son creadas por esa cúspide. Hay mucho material sobre esto. ¿Qué pasa con el ciudadano medio en este contexto? También hay una oportunidad de abrirse a puertas, ¿no? Nuevas en cuanto a oportunidades. Surgen más personas investigando nuevas formas de generar ingresos, por ejemplo. ¿Qué es lo que viene pasando en la mayoría de las personas ante estas crisis? O en muchas personas. ¿Qué es lo que vemos? Y vemos que todavía predomina en muchos la única oportunidad que creen tener es la de protestar para intentar incidir en aquellos que supuestamente tienen nuestras vidas en sus manos, o sea, los gobiernos, ¿no? Entonces, quizás es una etapa, es una fase, el tema de la protesta, del berrinche, pedirle a Papá Estado, como hemos dicho en otras oportunidades, que me arregle los entuertos, que me provea, pero a nivel de conciencia individual estamos gestando también otra manera de hacer las cosas. Estamos en un proceso fuerte de independizarnos. ¿Ah? Y eso hay una esfera donde lo tenemos que hacer a nivel individual. Quizás con Mauricio hemos estado viendo que también están las energías y el contexto apto como para ir organizándonos también en comunidades, en grupos, ¿ah? De manera tribales. ¿No? De manera tribal, como bueno, buscar nuestra propia tribu, ver de qué manera podemos colaborar desde ahí, formar otras lógicas, asociarnos y por ahí puede salir mucho desde la creatividad, ¿no? Porque si nosotros en esos grupos que armemos y sosteniendo fuertemente el proceso desde nuestros cambios de conciencia individual, a modo individual, logramos justamente generar por vías más creativas otro tipo de relacionamientos y compromisos también a nivel económico, monetario, desde el compartir, desde el colaborar y se va a ir gestando muchos cambios de este tipo, ¿verdad? Hay un gran potencial ahí en el agruparse de manera no tan vertical, digamos, mucho más horizontal, mucho más transversal, con todo tipo de personas que tengan visiones vamos a decir, compatibles e intereses similares en este respecto que al menos en lo básico convergen, más allá de que cada uno, por supuesto, puede tener sus preferencias al respecto y todo lo que eso implique. Sí. Yo por mi parte, para terminar, quisiera solamente comentar muy brevemente dos cosas. Fíjense ustedes en la lógica que tenemos hoy en el sistema económico, algo muy sencillo.
la distribución en el sistema económico, todo él administra recursos. ¿Y qué lógica tenemos hoy para administrar los recursos? Bueno, se producen muchas cosas y el hecho de que esta producción, estos recursos, estos productos, lo que sea, lleguen a donde realmente se necesitan, está supeditado a la existencia de un medio de intercambio que nosotros llamamos dinero. Entonces, si no hay dinero, estos medios a veces se pierden, se desechan, se desaprovechan. Piensen ustedes, por ejemplo, en la comida, lo más fácil de ver. A veces un restaurante puede producir mucha comida y si no se aprovecha, si nadie tiene para comprar, para pagar o no vienen clientes, esa comida se pierde. Entonces esto genera un derroche muy grande de recursos que no se ocupan, genera una ineficiencia muy grande también en la manera de distribuir los recursos, porque a lo mejor en otra parte se necesitan esos mismos recursos, mientras que más allá se están desperdiciando. Entonces esto visto desde un punto de vista meramente lógico, no moral de si es bueno o es malo, lógico, es ineficiente, es toda una ineficiencia de recursos. Entonces, esta son dinámicas, lo planteo como, pongo el punto para que lo consideremos, de las lógicas que funcionamos y de las lógicas que podríamos funcionar. ¿Qué pasaría si pensáramos, por ejemplo, en un sistema económico que distribuye los recursos donde se necesitan? Justamente donde son necesarios, más que donde se cumpla cierta condición que no necesariamente tenga que ver la falta de ello o con la necesidad de tenerlos ahí, de que estén disponibles. Y por otro lado, quería plantear una pregunta. Nosotros estamos condicionados desde que nacemos por un sistema que nos dice que la supervivencia está ligada al trabajo, o sea, que yo tengo que pagar por vivir en el planeta, no puedo simplemente vivir como si el planeta fuera patrimonio de alguien, de un grupo o de ciertas facciones de gente, no lo sé. Está el trabajo, como decía, ligado a la supervivencia. Entonces, yo me pregunto, ¿y esto es una verdad absoluta o es una creencia? Que yo tengo que pagar por vivir en el planeta. ¿Es una verdad absoluta o una creencia? ¿Quién nos ha convencido de eso? Ojo, no estoy hablando de que no pueda haber intercambio energético, como que yo si doy algo, yo recibo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al punto de partida que tenemos, a esa creencia que tenemos tan asentada que ni la cuestionamos. Es algo abierto. Lo planteo como inquietud abierta, nada más. Para que si alguien la quiere considerar, la considere y si no, la deja pasar. Muy bien, bueno, creo que hemos dicho bastante, hemos dado bastantes pistas o claves quizá como para seguir pensando y repensando esto y bueno, y que cada uno genere y descubra sus propias herramientas también para hacer algo al respecto y para dejar de hacer cosas también quizás que bueno que ya no son necesarias y sigamos más esa línea de abundancia que el universo nos está ofreciendo y podamos hacer esos cambios necesarios a nivel de conciencia también, ¿no? A nivel vibracional, a nivel de perspectiva, a nivel intelectual, a nivel afectivo y bueno, creo que ir alineándonos más a lo que el universo mismo nos está diciendo en clave de crisis. Una cosita más que se me acaba de ocurrir, nada más. En consulta astrológica, yo he visto muchas personas, muchos casos de personas que preguntan por su vocación, que aunque trabajen en algo, llevan tiempo en algo, quieren buscar algo que les sea más pleno, que les satisfaga en todos los niveles. Y es muy lindo cuando eso pasa y es una gran satisfacción ver que existe esa inquietud y cuando, en mi caso, en el lugar de la astrología o cualquiera puede ser con otra herramienta, la herramienta que sea, uno puede ayudar un poquito que sea a que la persona vaya entrando en aquello que le es más satisfactorio hacer y relacionarse desde ahí con el mundo de la economía, vamos a decirlo así. Y en mi caso, por ejemplo, yo disfruto mucho lo que hago y por lo tanto sé que es posible que eso pase, disfrutar lo que uno hace y ese es un cambio o una profundización, si ustedes ya están en ese riel, o un cambio si lo quieren hacer, totalmente personal, totalmente individual. O sea, ahí no hay que pedir permiso a nadie, ¿no? Hay que buscar y encontrar, nada más. Atreverse a veces a dar pasos, dar saltos, eso sí, a buscar lo que a uno más le vibra, le resuena. Bueno, Bueno, eso. Sin más que decir, y yo creo que las respuestas, capaz que nadie las va a dar listas, todos las tenemos que buscar, y en eso estamos. Así es exactamente. que, sí, Sí, bueno, dejamos, desprogramando muchas cosas, como decimos en biodecodificación, y bueno,
y reprogramándonos, ¿verdad? Y bueno, y hay un tiempo de transición para ir viendo también Sí, qué es lo que nos resuena más y qué es lo que ya no nos resuena, seguramente dejarlo morir, despedirlo. no tratar de aferrarse o salvarlo cuando el barco se hunde, no tratar de que siga a flote, tal Sí, vez. y bueno, y putear, si uno quiere putear a lo viejo, si siente la bronca, esa es parte del duelo. Hasta que en algún momento lo va a honrar lo viejo también, porque nos posibilitó ascender a nuevos escalones. Sí, las transiciones generalmente son la parte crítica, donde uno no le ve el sentido mucho a las cosas, tal vez, a veces lo pierde, lo agarra, lo pierde, tiene ese vaivén, es como la parte más crítica. Y hoy todo indica que estamos en una transición grande, donde estos cuatro jinetes están, como decía, entrando en crisis, y bueno, son los momentos más movidos tal vez de un proceso que, como dice Laura, seguramente nos va a llevar en algún tiempo a agradecer lo vivido porque vamos a estar en un lugar mucho más afín con lo que tenemos para vivir, experimentar, dar y ofrecer, ¿no? Dar, ofrecer y recibir. Bueno, lo dejamos hasta Lo ahí dejamos ahí. y que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar y ver. Gracias Que por vuestra tengan, atención y que pasen muy, muy bien. tengan muy buen día, semana, mes, año, todo. Chau, chau.